En las anteriores lecciones vimos múltiples métodos y escenarios que permitían la encapsulación o la modularización de lógica que se podría agregar en la definición y exposición de los elementos a través de Core Data Services como las funciones escalares o los elementos virtuales. En esta lección queremos ver las diferencias comparando las dos implementaciones para conocer en detalle cuándo hay que utilizar un escenario y cuándo se desea utilizar el otro escenario y entender cómo aplicar correctamente el uso de lo que hemos aprendido en los ambientes empresariales. Por eso, desde la carpeta que tenemos con Core Data Services en el paquete de desarrollo, iremos a incorporar desde la subcarpeta Data Definitions algunas de las definiciones. Primero sería uno de los CDS que tendría el uso de un elemento expuesto a través de una función escalar. Sería la primera entidad donde haremos uso en el elemento que recupera el IVA o el porcentaje del IVA. Y también iremos a incorporar lo que sería la determinación a través del elemento virtual por la proyección en este caso. Desde la primera entidad observamos que al pulsar F8, incluso ejecutando con ranas ABAP Application para realizar una query, iremos a tener la respuesta en la capa ABAP SQL, la determinación del valor. En cambio, en el segundo escenario con el elemento virtual, si ejecutamos ranas ABAP Application, iremos a observar que no se determina el elemento, por lo que si el escenario a utilizar tiene que ver con la determinación de CDS que se van a utilizar en la capa ABAP, evidentemente que se debería de ir por la selección de una función escalar. No solo este aspecto, es otro aspecto importante, la función escalar se ejecuta a nivel de la base de datos HANA, por lo que la determinación de los demás elementos con la determinación del valor para el elemento escalar tiene que ver con una ejecución 100% en la base de datos HANA y esto nos indica que iremos a tener un alto rendimiento. En cambio, si tenemos escenarios donde la lógica de programación es más compleja en la determinación de un elemento virtual y además tenemos que exponerlo a través de una API, a través de un endpoint o a través de un servicio data, tendremos que ir por la opción de un elemento virtual. Este elemento virtual, tal como vimos, podría penalizar lo que sería el rendimiento o el tiempo de ejecución, ya que se necesita una iteración adicional en la capa ABAP sobre todos los elementos que devuelve la vista. Por eso también conviene filtrar la información si tendremos una entidad expuesta a través del servicio data para realizar las queries desde la capa o data, desde el HTTP, por bloques aplicando filtros para no solicitar 1.000.000 de registros, que ya no sería nada óptimo, teniendo en cuenta que también viajamos por la capa web, por el protocolo HTTP, se tendrían que reducir el tamaño de la información que se envía como respuesta a una petición de este tipo. Por eso, con este escenario podemos cubrir casos más complejos donde ABAP evidentemente supera como lenguaje de programación a lo que sería el SQL Script nativo de HANA. Aunque HANA nos permite programar, no tenemos todas las ventajas de un lenguaje de programación de servidor. Al final es un lenguaje de base de datos, igual con muchas opciones disponibles. Y en este caso se recomienda el uso del elemento virtual a través de este tipo de implementación. Tal como observamos, no tenemos una competición entre los dos escenarios, funciones escalares y elementos virtuales. Cada uno tendría su caso de uso especial, lo mismo que tenemos con los CDS y los métodos AMDP, no son competidores. En la mayoría de los casos iremos a optar por la opción de la definición del CDS frente a una implementación de un método AMDP. Esto no quiere decir que todo se hará por la definición de una CDS. Tendremos casos donde por la complejidad de la lógica de programación hay que acudir a los métodos AMDP. Lo haremos como segunda opción.
Resumiendo, espero haber dejado los conceptos claros y los casos de uso para cada uno de estos escenarios.